El pueblo de Israel aún acampaba al pie del monte Sinaí. La nube de la gloria de Dios reposaba sobre el tabernáculo, brillando como un fuego que no se apagaba ni de día ni de noche. Habían escuchado las palabras del Señor, habían recibido la ley, pero ahora venía un paso más profundo, aprender a vivir en santidad para estar cerca del Dios vivo. El silencio del campamento se rompió cuando Moisés, con el rostro iluminado por aquella luz divina, entró en el tabernáculo. Allí, entre el altar del sacrificio y el velo que cubría el lugar santísimo, escuchó la voz del Señor que le decía: «Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros presente una ofrenda, que lo haga con un corazón sincero, pues yo soy el Señor, vuestro Dios». En ese instante comenzó una nueva etapa para el pueblo. No se trataba solo de ser libres de Egipto, sino de aprender a caminar en pureza ante el Dios Santo. Los sacrificios, las ofrendas y los rituales no eran simples normas. Eran la manera de acercarse al Creador, de mantener la alianza viva y de experimentar la presencia divina en medio de un pueblo que aún aprendía lo que significaba ser santo. La primera instrucción fue clara y solemne: el sacrificio del holocausto. Un cordero perfecto, sin mancha, debía ser entregado. No como un simple rito, sino como un símbolo de entrega total. La voz de Dios retumbaba con poder, y Moisés comprendió que cada palabra no era una carga, sino un camino de acceso a lo eterno. Y así, con la primera ley, el libro del Levítico abría sus páginas como un llamado al corazón de cada israelita. «Sed santos, porque yo soy santo». El sol se levantaba sobre el campamento, y una brisa ligera agitaba las tiendas de los israelitas. Frente al tabernáculo, el altar de bronce se erguía imponente, como el lugar donde lo humano y lo divino se encontraban. Los sacerdotes, vestidos con túnicas blancas y ceñidos con cintas azules y púrpuras, se preparaban para el primer sacrificio del día. El pueblo observaba en silencio, con rostros expectantes y reverentes. Un hombre del pueblo se adelantó, llevando consigo un cordero joven, perfecto, sin defecto alguno. Sus manos temblaban, no por el peso del animal, sino por el peso de lo que representaba, su propia vida puesta delante de Dios. Moisés, junto a Aarón, explicó con voz firme y clara: «El que traiga su ofrenda, pondrá su mano sobre la cabeza del animal, y será aceptado como expiación en su lugar». El hombre obedeció, apoyando su mano sobre la cabeza del cordero. Era un gesto sencillo, pero cargado de significado. El pecado era trasladado, la culpa ya no pesaba sobre él. El sacerdote entonces tomó el cuchillo y, con solemnidad, ofreció el sacrificio. La sangre fue derramada junto al altar, y el humo comenzó a elevarse en espirales hacia el cielo. Todo el campamento miraba cómo aquel humo se perdía en lo alto, como un mensaje que subía hasta el trono del Señor. Y mientras el olor del sacrificio llenaba el aire, Moisés levantó su voz y proclamó: «Así será la ley para todas las generaciones, el holocausto será olor grato al Señor. Él no desprecia un corazón arrepentido». Los israelitas comprendieron entonces que cada ofrenda no era un acto vacío, sino una conexión directa con el Dios que habitaba entre ellos. Un recordatorio constante de que no estaban solos, de que su Dios los acompañaba, santo y cercano a la vez. La primera ofrenda había sido presentada. El pacto no solo estaba escrito en tablas de piedra, ahora estaba vivo en cada acto de adoración. El fuego del altar seguía ardiendo sin apagarse, como un recordatorio perpetuo de la presencia de Dios en medio del campamento. Mientras la primera ofrenda se consumía, Moisés alzó sus manos y explicó al pueblo que no existía un solo tipo de sacrificio, sino que cada uno tenía un propósito especial. Con voz solemne comenzó a enumerarlos. «Estas son las ofrendas del Señor: holocausto, ofrenda de cereal, sacrificio de paz, sacrificio por el pecado y ofrenda de restitución». Cada una revela algo del carácter de nuestro Dios y del corazón de su pueblo. El pueblo escuchaba con atención, y para que entendieran, Aarón se adelantó y mostró un puñado de harina fina mezclada con aceite e incienso. «Esta es la ofrenda de cereal», dijo Moisés. «No tiene sangre, pero sube como aroma agradable. Es el trabajo de tus manos, tu cosecha, tu pan diario, entregado en gratitud». El sacerdote colocó el puñado sobre el altar, y un dulce aroma se mezcló con el humo del sacrificio anterior. El pueblo comprendió: no todo se ofrecía con sangre, también el fruto de la tierra podía honrar al Creador. Luego,
Moisés mostró otro sacrificio, un carnero fuerte y sin mancha. Este es el sacrificio de paz. Aquí no solo Dios recibe, sino que también el pueblo comparte. Es señal de comunión, de amistad con el Altísimo. Los rostros de los israelitas se iluminaron, comer en la presencia de Dios. El pensamiento de compartir un banquete con el Señor hacía que sus corazones ardieran de emoción y reverencia. Pero Moisés no se detuvo allí. Su mirada se volvió seria, y con un gesto señaló un cabrito traído por otro israelita. Este es el sacrificio por el pecado. La culpa no puede ignorarse. El pecado pesa, pero Dios ha provisto un camino para cargarlo sobre otro en tu lugar. Aquí el inocente muere para que el culpable viva. El silencio se hizo en el campamento. Cada corazón sintió el peso de esas palabras. Finalmente, Moisés habló del sacrificio de restitución, aquel que recordaba que no bastaba con arrepentirse, había que restaurar lo que se había roto, devolver lo que se había robado, sanar lo que se había dañado. El pueblo entendió, cada ofrenda no era un simple rito, era una enseñanza viva. Dios les estaba mostrando que la adoración no era solo un acto en el altar, sino una forma de vida. El humo subía, el fuego ardía, y en cada chispa que se elevaba al cielo, los israelitas podían sentir que su Dios no era lejano, sino cercano, justo y misericordioso a la vez. El sol apenas despuntaba cuando Moisés reunió a toda la congregación a la entrada del tabernáculo. La multitud guardaba silencio, pues sabían que presenciarían algo único, la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes del Señor. Moisés trajo primero las vestiduras sagradas. Ante los ojos expectantes del pueblo, vistió a Aarón con una túnica blanca de lino, símbolo de pureza. Sobre ella colocó el efod, tejido de azul, púrpura y escarlata, con hilos de oro entrelazados. Cada color contaba una historia, el azul hablaba del cielo, el púrpura de la realeza y el escarlata del sacrificio. Luego ajustó el cinturón bordado con precisión, y en su pecho colocó el pectoral del juicio, incrustado con 12 piedras preciosas, cada una representando a una tribu de Israel. Aarón no solo vestía ropa, llevaba sobre su corazón a todo el pueblo. Finalmente, Moisés colocó sobre su cabeza la diadema de oro con las palabras grabadas, Santidad al Señor. Aarón quedó erguido, y por un instante, el campamento entero sintió el peso de la gloria divina reflejada en aquel atuendo. Después, uno a uno, los hijos de Aarón fueron revestidos con túnicas blancas, ceñidos con cinturones y coronados con mitras sencillas. Aunque sus ropas no eran tan majestuosas como las de su padre, su misión era igualmente sagrada, servir en la presencia del Dios viviente. Entonces Moisés tomó el aceite de la unción y lo derramó sobre la cabeza de Aarón. El aroma del aceite perfumado se extendió por el aire, uniendo el cielo con la tierra en un acto solemne. El aceite también fue rociado sobre el tabernáculo y sus utensilios, consagrándolo todo para el servicio del Señor. El pueblo observaba en silencio reverente. No eran simples ceremonias, era el nacimiento de un sacerdocio que sería el puente entre Dios y su pueblo. A Aarón y sus hijos ya no les pertenecían a sí mismos, desde ese día, eran hombres apartados para lo eterno. El humo del altar se elevó una vez más, y Moisés declaró con voz firme: Así ha mandado el Señor. Y así será. La multitud, al unísono, inclinó sus rostros hasta el suelo, temblando ante la majestad de lo que acababa de suceder. El campamento entero esperaba en un silencio expectante. Aarón, vestido con las vestiduras sagradas, dio su primer paso hacia el altar. Sus manos temblaban ligeramente, no por inseguridad, sino por el peso inmenso de la tarea, ofrecer el primer sacrificio como sumo sacerdote del Señor. Moisés, de pie junto a él, le indicó el orden de los sacrificios. Primero, un becerro para expiación del pecado, pues incluso los sacerdotes debían reconocer su fragilidad ante el Dios Santo. Aarón colocó sus manos sobre la cabeza del animal, transfiriendo simbólicamente la culpa. El animal fue inmolado, y su sangre recogida con solemnidad. Aarón avanzó hacia el altar y, con mano firme, derramó la sangre en la base, mientras el humo del sacrificio comenzaba a elevarse hacia el cielo. El aroma de la carne quemada llenó el aire, recordando al pueblo que el perdón tenía un precio. Después, trajo el carnero para el holocausto. Lo ofreció en obediencia,
como un acto de entrega total a Dios. El fuego consumió la ofrenda, y las llamas danzaban como si el mismo cielo aprobara aquel acto de consagración. La multitud contenía la respiración. Cada mirada estaba fija en Aarón, aquel hombre que ahora representaba a toda la nación ante el Creador. Los hijos de Aarón trabajaban a su lado, atentos a cada detalle, conscientes de que su obediencia debía ser perfecta. Finalmente, Aarón alzó las manos hacia el pueblo. Su voz, cargada de solemnidad, proclamó la bendición. El Señor os bendiga y os guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros y tenga de vosotros misericordia. Y justo en ese instante, ocurrió lo inesperado, el fuego descendió desde la presencia del Señor y consumió la ofrenda sobre el altar. Un rugido ardiente atravesó el campamento, y la multitud estalló en gritos de asombro. Al ver la gloria de Dios manifestada, todos cayeron rostro en tierra, temblando y adorando. El cielo mismo había respondido. Aarón y sus hijos, con lágrimas en los ojos, supieron que su ministerio no era solo una tradición humana, era el llamado divino confirmado por la presencia viva del Señor. El fuego del cielo aún ardía en los corazones del pueblo. La gloria del Señor se había manifestado de manera tan clara que nadie dudaba de su presencia en medio del campamento. Aarón y sus hijos permanecían atónitos, conmovidos por la grandeza del Dios Santo. Pero en medio de la emoción, surgió la imprudencia. Los hijos mayores de Aarón, Nadab y Abiú, movidos quizá por la euforia o por un exceso de confianza, tomaron cada uno su incensario. Colocaron fuego en ellos, pero no era el fuego santo que había descendido del cielo, era fuego común, extraño, que Dios no les había ordenado. El campamento observaba confundido mientras los jóvenes sacerdotes se acercaban al altar. Sus pasos resonaban apresurados, y sus rostros mostraban una mezcla de orgullo y entusiasmo. Nadie se atrevió a detenerlos. Entonces, sucedió lo impensable. Un fuego fulgurante salió de la presencia del Señor, tan rápido como un relámpago, y los consumió en un instante. El silencio cayó sobre el campamento, roto solo por los gritos ahogados de horror. Aarón, con el corazón desgarrado, vio caer a sus hijos en medio del altar que habían profanado. Moisés, con el rostro endurecido por la gravedad del momento, habló a su hermano con firmeza. De los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Aarón no dijo palabra. Sus lágrimas ardían, pero comprendía, el Dios que había encendido el fuego santo era el mismo que no toleraba desobediencia. El pueblo entero tembló. La lección era clara, no había espacio para la irreverencia en la presencia del Dios vivo. Mientras los cuerpos de Nadab y Abiú eran retirados del santuario, un estremecimiento recorrió al pueblo. Aquella tragedia quedaría grabada en sus corazones como advertencia eterna, servir al Dios Santo requería obediencia absoluta. Y así, en el campamento, la alegría del día se mezcló con el temor reverente. La gloria de Dios era tan cercana como peligrosa para los que no obedecían. El silencio del campamento era pesado como una nube de tormenta. La tragedia de Nadab y Abiú aún vibraba en los corazones de todos, y el humo del altar parecía recordarle al pueblo la santidad de Dios. Moisés se acercó a Aarón, que permanecía inmóvil, con el rostro endurecido por el dolor. Sus labios temblaban, pero no emitía palabra, obedeciendo al mandato de guardar silencio ante lo que el Señor había hecho. Con voz firme, Moisés le habló a Aarón y a los dos hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar. No descubran sus cabezas ni rasguen sus vestidos en señal de duelo, para que no mueran ustedes también ni venga la ira sobre todo el pueblo. Permitan que toda la congregación de Israel llore por los que el Señor consumió con su fuego. Pero ustedes, como sacerdotes, no saldrán del tabernáculo, porque la unción de Dios está sobre ustedes. Eleazar e Itamar bajaron la mirada, temerosos y conmovidos. Ellos sabían que el peso del sacerdocio ahora recaía sobre sus hombros. La carga era sagrada, y la advertencia de Dios había sido clara, debían servir con obediencia y reverencia absolutas. El pueblo, en tanto, observaba desde sus tiendas. Algunos lloraban, otros murmuraban entre sí, y todos comprendían que la santidad de Dios no admitía descuido. Moisés entonces recibió de Dios una orden directa. Di a Aarón, no beberás vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo de reunión, tú ni tus hijos contigo,
para que no mueran. Para que hagan diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para que enseñen a los hijos de Israel todos mis estatutos. Las palabras fueron como un eco que atravesó el campamento. Aarón y sus hijos entendieron, ser sacerdotes no era un honor vacío, sino una responsabilidad de vida o muerte. Así, en medio del duelo, Eleazar e Itamar fueron confirmados como servidores del altar, y el pueblo fue testigo de que, aunque el pecado había traído muerte, la gracia de Dios seguía dando oportunidad de seguir adelante bajo su santidad. El sol comenzaba a descender sobre el campamento, tiñendo de oro y escarlata las telas del tabernáculo. Una brisa suave agitaba las cortinas sagradas, como si el mismo cielo respirara sobre la morada de Dios. Aarón, con el peso de su dolor aún en el corazón, reunió a Eleazar e Itamar. Frente a ellos, los sacrificios debían continuar. El pueblo esperaba, y la presencia de Dios debía ser honrada. Con manos firmes, Eleazar presentó la ofrenda de cereal. El aroma del pan sin levadura mezclado con aceite se elevó hacia los cielos. El pueblo guardó silencio, era el recordatorio de que toda provisión venía de Dios. Luego, Itamar llevó el macho cabrío de la ofrenda por el pecado. El sacrificio fue ofrecido conforme al mandato, pero algo sucedió, en el corazón de los hijos de Aarón había un temor profundo. No querían ofender al Señor, ni añadir error al altar. Por eso, en lugar de comer la carne de la ofrenda como estaba ordenado, la quemaron por completo. Cuando Moisés lo supo, se encendió en ira y les reclamó con fuerza. ¿Por qué no comieron la ofrenda por el pecado en el lugar santo, como el Señor lo mandó? Esa ofrenda les fue dada para llevar la culpa de la congregación y hacer expiación por ellos, ¿cómo osasteis cambiar el mandamiento de Dios? Aarón, con voz quebrada, respondió. Hoy han ofrecido su sacrificio por el pecado delante del Señor, pero después de lo que ha sucedido con mis hijos, ¿habría sido agradable a Dios que yo comiera de la ofrenda? El Señor sabe mi dolor y mi corazón. Moisés guardó silencio. Al escuchar la respuesta de Aarón, entendió que la sinceridad del corazón también era mirada por Dios. Y así, mientras las llamas del altar ardían, el pueblo presenciaba una lección eterna. El sacerdocio no era solo ritual, era obediencia con un corazón reverente. Después de la tensión vivida con Aarón y sus hijos, el Señor volvió a hablar a Moisés y a Aarón desde el tabernáculo. Su voz era como un eco profundo que atravesaba los cielos y descendía sobre el pueblo. Hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que podréis comer entre todas las bestias de la tierra. El campamento entero se preparó para escuchar. La multitud se reunió frente a Moisés, expectante. El aire se llenó de reverencia, porque lo que estaba a punto de ser revelado no solo cambiaría su dieta, sino que marcaría la identidad de un pueblo santo y apartado. Moisés levantó su voz. De entre los animales de la tierra, podréis comer aquellos que tienen la pezuña hendida y que rumian, como el buey, la oveja y la cabra. El pueblo asintió, reconociendo en esas palabras a los animales más comunes de su vida diaria. Pero luego Moisés continuó. Mas no comeréis el camello, ni el conejo, ni la liebre. Aunque rumian, no tienen pezuña hendida, serán inmundos para vosotros. Tampoco comeréis el cerdo, aunque tiene la pezuña hendida, porque no rumia. Inmundo será para vosotros. Un murmullo recorrió al pueblo. El cerdo era conocido por muchos, y la orden divina dejaba clara la diferencia, no todo lo que parece bueno es aceptable ante Dios. El Señor no se detuvo allí. También habló de las criaturas del mar. De todos los que están en las aguas, comeréis aquellos que tienen aletas y escamas. Pero todos los que no tengan aletas ni escamas, serán abominación para vosotros. Las palabras trazaban una línea invisible entre lo puro y lo impuro, entre lo permitido y lo prohibido. Y cada decreto tenía un propósito, enseñar al pueblo que su vida debía estar marcada por la obediencia y la santidad en cada aspecto, incluso en lo más cotidiano como la comida. Esa noche, bajo un cielo estrellado, las familias se reunieron en sus tiendas, comentando las nuevas leyes. Algunos niños preguntaban curiosos por qué Dios había hecho esa diferencia. Los padres respondían con solemnidad. Porque somos el pueblo del Altísimo, y debemos ser diferentes a todas las naciones. Así comenzaba una nueva etapa, la santidad se vivía en la mesa,
en el hogar y en cada decisión diaria. El día siguiente, Moisés volvió a ponerse frente al pueblo. El sol iluminaba su rostro mientras extendía su bastón, y la voz del Señor resonaba una vez más, clara como el trueno sobre el Sinaí. Estas son las aves que tendréis por abominación, de las que no comeréis, porque serán inmundas: el águila, el quebrantahuesos, el buitre, el halcón y todo cuervo según su especie. A medida que Moisés iba nombrando cada ave, los israelitas recordaban los cielos que tantas veces habían visto surcados por ellas. Eran aves majestuosas, poderosas, pero también carroñeras y feroces. El pueblo comprendía que el Señor no solo les estaba enseñando sobre comida, sino a distinguir lo santo de lo profano, lo puro de lo impuro. Luego Moisés levantó la vista y continuó: todo insecto alado que ande sobre 4 patas será inmundo para vosotros. Pero podréis comer de aquellos insectos que tienen zancas para saltar sobre la tierra: la langosta, el langostín, el grillo y el saltamontes. Los niños escuchaban asombrados. Algunos reían, imaginando comer saltamontes, pero los ancianos asentían con respeto, sabiendo que lo que el Altísimo ordenaba era sabiduría más allá de lo humano. El mensaje era claro: cada criatura, desde el más grande de los buitres hasta el más pequeño de los insectos, estaba bajo el dominio de Dios. Y al obedecer estas reglas, Israel no solo cuidaba su cuerpo, sino que mostraba que pertenecía a un Dios santo y diferente a los ídolos de las naciones vecinas. Al terminar, Moisés concluyó con firmeza: con esto aprenderéis a separar lo limpio de lo inmundo, lo que agrada a Dios de lo que él aborrece. Porque vosotros debéis ser santos, así como vuestro Dios es santo. El silencio del pueblo fue total. En aquel instante, comprendieron que la santidad no era solo un rito, sino un estilo de vida que los apartaría del resto del mundo. Esa noche, mientras el viento del desierto silbaba entre las tiendas, las familias reflexionaban: la obediencia sería difícil, pero era el camino hacia la bendición y la cercanía con el Dios que los había rescatado de Egipto. Con el recuerdo de las leyes sobre animales frescas en la mente del pueblo, Moisés se preparó para revelar un aspecto aún más profundo de la santidad: la pureza humana y el contacto con lo impuro. El Señor habló desde el tabernáculo, su voz poderosa y serena: hablad a los hijos de Israel y decidles: si alguien toca algo inmundo, como la carne de un animal inmundo, un cadáver o algo que haya sido profanado, quedará inmundo hasta la tarde. El pueblo escuchaba con atención, comprendiendo que no solo la comida, sino incluso la proximidad a lo impuro afectaba su relación con Dios. Los ancianos murmuraban entre sí: la santidad no se limitaba a rituales, sino a la vida diaria, a cada acto y contacto. Moisés continuó: si una persona enferma toca a alguien que tiene lepra, o a un hombre muerto, quedará inmundo hasta que se purifique con agua. Solo entonces podrá acercarse al campamento y al altar del Señor. El pueblo se estremeció. Nadie imaginaba que la cercanía con la santidad de Dios requeriría tanta disciplina y cuidado. Cada gesto, cada contacto humano, podía afectar su comunión con lo divino. Aarón, como sumo sacerdote, escuchaba atento. Sabía que la santidad del pueblo no dependía solo de los sacrificios, sino de su conducta diaria. Cada israelita debía aprender a distinguir lo santo de lo profano, lo limpio de lo inmundo, y respetar los límites que Dios había establecido. El día pasó en enseñanza y demostraciones prácticas. Las familias aprendieron cómo aislar lo impuro y esperar el tiempo de purificación. Los niños observaban con ojos abiertos, y los jóvenes comprendían que la obediencia a estas leyes no era pesada, sino un camino hacia la protección y la bendición divina. Al caer la tarde, mientras el humo del altar se elevaba de nuevo, el campamento respiraba una mezcla de respeto y asombro. Cada israelita sentía que la santidad no era solo una palabra, sino un estilo de vida que los distinguiría de todas las naciones. El campamento estaba inmerso en silencio, mientras Moisés explicaba a cada familia los pasos para recuperar la pureza después de la impureza. Cada gesto, cada lavado, cada sacrificio tenía un propósito divino: enseñar disciplina, paciencia y reverencia hacia Dios. Cuando alguien quede inmundo, dijo Moisés con voz firme, deberá bañarse con agua, lavar sus ropas y esperar hasta la tarde. Solo entonces podrá entrar de nuevo al campamento y acercarse al altar del Señor.
Los israelitas comprendieron que estas reglas no eran castigos arbitrarios, sino puentes hacia la comunión con Dios. La espera enseñaba humildad, y la limpieza enseñaba obediencia. Aarón y sus hijos, Eleazar e Itamar, se encargaban de supervisar cada purificación. Mostraban cómo realizar los baños, cómo quemar los elementos contaminados y cómo preparar nuevas ofrendas para restaurar la relación con Dios. Cada acción era seguida por el pueblo con atención reverente. Si alguien toca un cadáver, o tiene contacto con lepra, deberá presentarse ante el sacerdote para ser purificado. El sacerdote aplicará agua y sacrificio conforme a la orden del Señor, continuó Moisés. Así se diferenciará lo santo de lo profano, lo limpio de lo inmundo. El pueblo practicaba y aprendía. Los más jóvenes observaban cómo los ancianos cumplían los rituales, y cada acción era una lección de fe, paciencia y disciplina. La santidad no se limitaba al altar, sino que impregnaba cada rincón del campamento. Al caer la tarde, cuando el humo de los sacrificios ascendía y el cielo se teñía de naranja y púrpura, el pueblo comprendió algo fundamental: la obediencia y la purificación diaria eran símbolos de su cercanía con Dios y de la santidad que él requería. La calma del campamento se rompió con la llegada de un hombre con la piel marcada por extrañas manchas blancas. Su rostro mostraba temor y vergüenza. Todos sabían que el Señor había ordenado una ley clara: la lepra debía ser examinada y tratada con santidad. Moisés llamó a Aarón y a sus hijos. Acérquense y examinen al hombre. Lo que veáis determinará su pureza y su acceso al pueblo. Eleazar se acercó con cuidado, observando cada marca, cada signo. Itamar sostuvo el bastón ritual que simbolizaba la autoridad sacerdotal, y Aarón supervisaba, con el corazón pesado. La lepra no era solo una enfermedad física, sino un recordatorio visible de cómo la impureza podía separarnos de la santidad de Dios. Después de un examen minucioso, Aarón declaró: «Este hombre es inmundo. Debe vivir apartado del campamento y cubrir su rostro. Solo cuando el sacerdote lo declare limpio podrá regresar». El hombre bajó la cabeza, consciente de que su aislamiento era temporal pero necesario. La obediencia a Dios significaba aceptar estas normas con humildad y paciencia. Moisés continuó enseñando al pueblo. Si alguien está enfermo, deberá mostrar los signos al sacerdote. El sacerdote dictaminará si la persona queda apartada, y cómo deberá purificarse con baños, sacrificios y tiempo de espera. Solo entonces podrá volver a la comunión con su pueblo. El campamento comprendió la gravedad de estas leyes. No eran castigos arbitrarios, eran una guía para proteger la santidad del pueblo y mostrar la seriedad de acercarse al Dios Santo. Mientras el sol se ocultaba y las primeras estrellas aparecían, los israelitas reflexionaban sobre la santidad que se manifestaba en cada detalle, en la pureza de los alimentos, en los sacrificios y ahora en la salud y limpieza del cuerpo. Todo debía estar en armonía con la ley del Señor. El campamento se llenó de susurros mientras los sacerdotes examinaban las tiendas y las ropas de quienes podían estar contaminados. La santidad del Señor no solo se medía en los sacrificios, sino también en la pureza de lo que rodeaba al pueblo. Moisés instruyó: si alguien tiene lepra en su tienda, debe traerla al sacerdote. Si hay manchas, se quemará la tela y se purificará lo que quede. Todo que toque lo inmundo será inmundo hasta la tarde. Eleazar e Itamar se movían con precisión, inspeccionando cada rincón, cada pliegue de tela, enseñando al pueblo cómo diferenciar lo limpio de lo inmundo. Cada acción era acompañada de oración y respeto, recordando que servir a Dios exigía atención a cada detalle. La lección no se limitaba a la limpieza física. Moisés explicó: así como la lepra contamina la piel y la ropa, el pecado puede contaminar el corazón. Debéis separar lo santo de lo profano, y enseñar al pueblo a vivir en pureza. El pueblo observaba con atención. Niños y ancianos, mujeres y hombres, comprendían que la santidad era un estilo de vida. Cada hogar debía aplicar estas enseñanzas, cada acto debía ser cuidadoso, y cada gesto tenía un propósito divino. Aarón levantó la voz para añadir: recordad que no es por miedo, sino por amor a nuestro Dios. La pureza nos permite acercarnos a Él y recibir su bendición. Cada acto de obediencia nos acerca más a su gloria. El humo del altar ascendía una vez más, mezclándose con la brisa del desierto,
y en cada rincón del campamento, el pueblo sentía que la presencia de Dios habitaba en medio de ellos, pero que también era santo y exigente. El sol brillaba sobre el desierto mientras Moisés instruía al pueblo sobre los rituales finales de purificación para los que habían sido considerados inmundos. Cada paso era importante, porque mostraba que la obediencia a Dios traía restauración y comunión con Él. Cuando un hombre o una mujer se haya purificado de la lepra, explicaba Moisés, deberá presentar una ofrenda, un cordero sin defecto como sacrificio por el pecado, y un ave para el holocausto. Así serán aceptados nuevamente delante del Señor. El pueblo escuchaba con atención mientras Aarón y sus hijos enseñaban los detalles, cómo sumergirse en agua, cómo lavar la ropa, y cómo preparar los sacrificios con respeto y reverencia. Cada acción era un acto de fe, un puente entre la impureza y la restauración. Un hombre llamado Eliezer se acercó, llevando consigo un cordero y un tórtolo. Había pasado semanas apartado del campamento debido a su enfermedad. Su corazón latía rápido mientras se acercaba al altar. Eleazar, con cuidado, tomó el cordero y lo presentó sobre el altar. El humo se elevó lentamente, y Eliezer sintió una paz que no había experimentado desde que cayó enfermo. La ley de Dios se cumplía, y su restauración se manifestaba ante todo el pueblo. Itamar añadió: cuando el sacrificio sea consumado y se derrame la sangre, seréis considerados limpios. Podréis regresar a vuestras casas, comer con vuestras familias y acercaros de nuevo al altar del Señor. Eliezer bajó la cabeza y susurró una oración de gratitud. La lección era clara, la santidad de Dios era absoluta, pero su misericordia y restauración también eran reales. Mientras el campamento se llenaba del aroma de los sacrificios, el pueblo comprendió que la obediencia y la paciencia traían bendición. Cada israelita, desde el más joven hasta el más anciano, entendió que la pureza y la comunión con Dios requerían respeto por sus leyes y reverencia por su presencia. El desierto parecía más silencioso que nunca, como si contuviera la atención de todo Israel. Moisés se reunió con Aarón, Eleazar e Itamar para continuar explicando las leyes sobre enfermedades de la piel y otras impurezas físicas. Cada detalle enseñaba al pueblo a vivir en santidad y a respetar la presencia de Dios en su vida diaria. Si alguien tiene manchas o erupciones en la piel o la barba, dijo Moisés, deberá presentarse al sacerdote para ser examinado. Si se encuentra que es impuro, será apartado hasta que la enfermedad desaparezca y el sacerdote lo declare limpio. Los israelitas escuchaban atentos, comprendiendo que el cuidado del cuerpo y la vigilancia de la salud eran parte de la obediencia a Dios. Las leyes no solo protegían su vida, sino también la santidad de la comunidad y del campamento. Eleazar explicó la práctica de la purificación, baños con agua limpia, lavado de ropa, aislamiento temporal y sacrificios de restauración. Cada paso debía ser realizado con precisión y reverencia. Itamar añadió: no es solo limpieza física, es limpieza del alma. Todo contacto con lo impuro requiere respeto y disciplina para regresar a la comunión con el Señor. El pueblo comenzó a internalizar la lección. Las enfermedades, aunque dolorosas y temidas, también eran oportunidades de aprender obediencia, paciencia y dependencia de Dios. Cada miembro del campamento comprendía que la santidad se reflejaba en cada acción, desde la comida hasta el cuidado del cuerpo. Al final del día, cuando el sol comenzó a ocultarse detrás de las montañas del desierto, Aarón miró a Eleazar e Itamar y dijo con voz solemne: debemos enseñar al pueblo a vivir en santidad no solo ante el altar, sino en cada gesto diario. Porque acercarse al Señor requiere respeto, disciplina y obediencia completa. El pueblo, desde sus tiendas, comprendió que la santidad de Dios no era un concepto abstracto, sino un estilo de vida que marcaba cada detalle de su existencia. El aroma del altar aún flotaba en el aire cuando Moisés reunió al pueblo frente al tabernáculo. La lección del día no sería sobre enfermedades ni impurezas humanas, sino sobre la santidad de los alimentos y los sacrificios, mostrando cómo incluso lo que comían debía honrar a Dios. Hablad a los hijos de Israel, dijo Moisés con voz firme, ningún hombre de ustedes comerá sangre, ni de ave ni de bestia, porque la vida está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes para hacer expiación sobre el altar.
El pueblo escuchaba con atención. Cada palabra resaltaba la importancia de respetar lo que provenía de la creación de Dios y de ofrecerlo correctamente en sacrificio. La sangre no debía ser consumida, porque representaba la vida y la santidad de cada criatura. Aarón mostró los diferentes tipos de sacrificios, holocaustos, ofrendas por el pecado, ofrendas de acción de gracias. Explicó que algunos animales podían ser ofrecidos y consumidos por la familia, mientras que otros eran solo para el altar. Cada norma tenía un propósito: enseñar respeto, gratitud y santidad en cada alimento. Moisés añadió: no comeréis de aquello que haya muerto por sí mismo o haya sido desgarrado por animales salvajes. Lo impuro será para vosotros. Solo lo que se sacrifica según la orden del Señor será santo. El pueblo se dio cuenta de que la santidad de Dios no solo se reflejaba en el altar, sino también en lo que comían, en cómo ofrecían y cómo participaban en la vida diaria. Cada sacrificio enseñaba que acercarse a Dios implicaba obedecer incluso en los detalles más pequeños. Mientras el sol caía y el humo de los sacrificios ascendía hacia el cielo, los israelitas comprendieron que vivir santamente era un acto constante, que abarcaba desde el altar hasta la mesa de cada familia. El campamento estaba silencioso, expectante. El humo del altar se elevaba hacia el cielo mientras Moisés explicaba las leyes sobre los sacrificios de comunión y holocausto, mostrando al pueblo que cada ofrenda tenía un propósito sagrado. Cuando ofrezcáis un holocausto, dijo Moisés, el animal debe ser sin defecto. Será consumido por fuego sobre el altar, y el aroma será aceptable al Señor. No se comerá nada de lo que queda, todo es para la gloria del Señor. Los hijos de Aarón, Eleazar e Itamar, demostraban los pasos correctos. Mostraban cómo colocar al animal, cómo acercar la ofrenda y cómo derramar la sangre con respeto. Cada movimiento era un recordatorio de que servir a Dios requería precisión, reverencia y obediencia total. Moisés continuó: en los sacrificios de comunión, la carne puede ser comida por los que ofrecen la ofrenda y por los sacerdotes. Pero debéis recordar, solo lo santo será comido. No habrá mezcla de lo profano. El pueblo comprendía que estos actos no eran simples rituales, sino enseñanzas vivientes de obediencia, gratitud y comunión con Dios. Cada ofrenda enseñaba que acercarse al Señor implicaba respeto absoluto por sus mandamientos y por su santidad. Aarón añadió con solemnidad: así como el fuego consume la ofrenda, nuestras vidas deben arder en devoción a Dios. La obediencia y la pureza de corazón harán que nuestras acciones sean agradables al Señor. Los israelitas observaban atentamente, conscientes de que cada sacrificio no solo purificaba al pueblo, sino que también les enseñaba a vivir bajo la guía divina, en santidad y reverencia constante. Mientras la tarde se desvanecía y la luz dorada del sol iluminaba las tiendas, el pueblo reflexionaba: la santidad no era solo un mandato, sino un camino hacia la bendición y la comunión con el Dios que los había rescatado. El campamento se llenó de atención mientras Moisés hablaba sobre los sacrificios por el pecado, explicando cómo estas ofrendas restauraban la relación entre el pueblo y Dios. Cada familia escuchaba con reverencia, comprendiendo que la obediencia y el arrepentimiento eran esenciales para acercarse al Señor. Cuando alguien peque involuntariamente, dijo Moisés, deberá traer un animal sin defecto como sacrificio por el pecado. El sacerdote lo ofrecerá ante el altar, y su sangre hará expiación para que la persona sea perdonada. Aarón, con solemnidad, mostró cómo se acercaban al altar los que traían la ofrenda. Eleazar e Itamar supervisaban cada detalle, explicando que la pureza del animal y la sinceridad del corazón eran igual de importantes. El pueblo comprendió que no era un simple ritual, cada sacrificio por el pecado enseñaba responsabilidad, humildad y reverencia hacia Dios. No se trataba solo de cumplir una norma, sino de reconocer la santidad de Dios y su autoridad sobre la vida de cada israelita. Moisés continuó: si el pecado afecta a toda la congregación, se ofrecerá un macho cabrío. Si afecta al líder, será un becerro. Todos deben aprender que la santidad requiere obediencia y cuidado, no solo individual, sino colectiva. Los israelitas asintieron, entendiendo que el pecado tenía consecuencias, pero la obediencia y el sacrificio traían restauración y bendición. Cada acción enseñaba la gravedad de la desobediencia y la importancia de acercarse a Dios con respeto y pureza. Mientras el sol descendía sobre el desierto y el humo de los sacrificios se elevaba al cielo, el campamento respiraba una mezcla de temor reverente y esperanza,
la santidad de Dios era exigente, pero su misericordia ofrecía restauración a quienes obedecían. El campamento estaba en silencio mientras Moisés explicaba las ofrendas por los pecados del pueblo y de los líderes. Cada israelita comprendía que acercarse a Dios requería humildad, obediencia y respeto absoluto por la santidad divina. Si un líder peca, deberá traer un becerro sin defecto. El sacerdote ofrecerá la sangre sobre el altar, y el perdón será concedido. Así se enseñará al pueblo que incluso los poderosos deben obedecer la ley de Dios. Aarón, con Eleazar e Itamar a su lado, mostraba cada paso, cómo presentar el animal, cómo derramar la sangre, y cómo quemar las partes del sacrificio de manera que agradara al Señor. Cada gesto era una lección de reverencia y precisión. Moisés continuó: si alguien del pueblo peca, traerá un macho cabrío sin defecto. El sacerdote hará expiación por él, y la persona será restaurada ante el Señor. Aprended, la obediencia trae perdón, y la desobediencia trae separación. El pueblo observaba atentamente, comprendiendo que cada ofrenda enseñaba responsabilidad y la importancia de seguir las leyes de Dios en todo momento. Nadie podía ignorar la santidad que exigía cada acción. A medida que el humo del altar se elevaba hacia el cielo, los israelitas sentían una mezcla de temor y esperanza. La santidad de Dios era estricta, pero su misericordia era real y restauradora. Ese día, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas del desierto, todos comprendieron que obedecer las leyes divinas no era un castigo, sino un camino hacia la bendición y la cercanía con Dios. El desierto parecía contener la respiración del pueblo mientras Moisés hablaba sobre la importancia de mantener la santidad del altar y la obediencia del sacerdocio. Cada acción realizada ante el Señor debía ser exacta, respetuosa y pura. Hijos de Israel, dijo Moisés, el altar es santo. Ningún sacerdote, ni siquiera el sumo sacerdote, debe acercarse sin obedecer las instrucciones del Señor. Cada sacrificio que no se ofrezca correctamente no será aceptable. Aarón, junto a Eleazar e Itamar, caminaba lentamente frente al altar, mostrando cómo colocar cada ofrenda. Cada movimiento, cada gesto, estaba cargado de reverencia. La precisión y la obediencia eran esenciales, porque la santidad de Dios no admite descuido. Moisés continuó: cada sacerdote debe distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. La obediencia en el altar enseña al pueblo la seriedad de acercarse a Dios. El pueblo observaba con atención. Las lecciones no eran solo para los sacerdotes, todos comprendían que la santidad de Dios impregnaba cada acción del campamento, desde los sacrificios hasta la vida cotidiana. Al caer la tarde, el humo del altar ascendía hacia el cielo, recordando al pueblo que la obediencia y la reverencia eran el camino para mantener la bendición y la presencia del Señor entre ellos. En cada tienda, las familias comentaban lo aprendido. Los niños preguntaban sobre los rituales, y los ancianos recordaban que obedecer a Dios en lo grande y lo pequeño era lo que los diferenciaba de las naciones. El sol del desierto iluminaba el campamento mientras Moisés reunía a Aarón y sus hijos para enseñarles cómo prepararse para sus deberes sacerdotales diarios. La santidad no solo se demostraba en el altar, sino también en la vida personal y en el ejemplo que mostraban al pueblo. Hijos de Aarón, dijo Moisés, vuestra vida debe reflejar la santidad del Señor. Cada acción, cada palabra y cada gesto debe enseñar obediencia y reverencia. Eleazar e Itamar escuchaban con atención mientras Aarón asintía. Cada día, los sacerdotes debían purificarse con agua, vestir las prendas santas y revisar los utensilios del altar antes de cualquier sacrificio. La limpieza y la preparación eran actos de devoción que mantenían la presencia de Dios entre ellos. Moisés continuó: enseñad al pueblo con vuestro ejemplo. Si veis que los israelitas no distinguen entre lo santo y lo profano, mostradles cómo la obediencia en lo pequeño refleja el respeto por lo grande. Los hijos de Aarón practicaban cada paso, desde el encendido del fuego hasta la colocación de los sacrificios. Aprendían que su santidad personal era fundamental para guiar al pueblo y para mantener la pureza del campamento. Mientras el humo del altar ascendía, el pueblo observaba y aprendía. Cada acción de los sacerdotes recordaba que la obediencia y la santidad debían ser evidentes en todos los aspectos de la vida, no solo en los rituales del altar. Al caer la tarde, la brisa del desierto traía consigo un silencio reverente.
Las familias comprendían que seguir las leyes de Dios implicaba disciplina, pureza y ejemplo constante, y que así se fortalecía la comunión con el Señor. El campamento respiraba una atmósfera de reverencia mientras Moisés explicaba las leyes sobre los sacrificios de acción de gracias y las ofrendas voluntarias. Cada ofrenda enseñaba al pueblo a reconocer la bondad de Dios y a expresar gratitud sincera. «Hijos de Israel», dijo Moisés, «cuando ofrezcáis sacrificios de acción de gracias, llevad un animal sin defecto. Parte irá al altar, y otra podrá ser comida por vuestra familia. Así mostraréis gratitud y comunión con el Señor». Aarón, Eleazar e Itamar demostraban cómo preparar la ofrenda, cómo ofrecerla con respeto y cómo compartirla con los demás. El pueblo comprendía que la santidad no solo se reflejaba en obedecer las leyes, sino también en actuar con corazón agradecido. Moisés continuó: «Si alguien desea dar una ofrenda voluntaria, que sea con alegría y pureza de corazón. Cada sacrificio, grande o pequeño, será aceptable si se hace con devoción y reverencia». El pueblo observaba atentamente. Los niños aprendían que la gratitud podía expresarse de muchas formas, y los ancianos recordaban que cada ofrenda enseñaba responsabilidad y santidad. No era el tamaño del sacrificio lo que importaba, sino la pureza de la intención. Mientras el humo del altar se elevaba y el sol comenzaba a descender, Moisés concluyó: «Vuestra obediencia y gratitud serán un aroma agradable al Señor. Que cada acción y cada sacrificio enseñe al pueblo a vivir en santidad y comunión con Dios». Esa noche, el campamento se llenó de murmullos de enseñanza y gratitud. Las familias comprendieron que la santidad se reflejaba en la obediencia, en la purificación y en la gratitud diaria hacia Dios. El desierto estaba tranquilo, salvo por el humo que ascendía del altar, cuando Moisés explicó al pueblo las leyes sobre los sacrificios por enfermedad, pecado no intencional y ofrendas especiales para expiación. Cada acto de obediencia enseñaba la importancia de la restauración ante Dios. «Si alguien peca sin darse cuenta», dijo Moisés, «traerá un animal sin defecto para expiación. El sacerdote ofrecerá la sangre sobre el altar y el pecado será perdonado, restaurando la comunión con el Señor». Aarón y sus hijos, Eleazar e Itamar, mostraban cómo acercar al altar al animal, cómo derramar la sangre y cómo quemar las partes específicas para la ofrenda. Cada gesto recordaba que la santidad de Dios exigía precisión, respeto y obediencia total. Moisés continuó: «Si una enfermedad toca al pueblo o a una persona, se harán sacrificios especiales para purificación. Cada acción, cada rito, enseña que la obediencia trae restauración y bendición». El pueblo comprendía que los sacrificios no eran meras formalidades, eran lecciones vivientes de responsabilidad, humildad y respeto por la santidad divina. La restauración a través de estos actos reforzaba la fe y la unidad del pueblo. Mientras el sol descendía, iluminando el desierto con tonos dorados, Moisés concluyó: «Cada sacrificio muestra que Dios es santo, pero también misericordioso. La obediencia a sus leyes trae perdón, protección y cercanía con Él». El campamento entero reflexionó sobre estas palabras. Cada familia, desde los ancianos hasta los niños, comprendió que la santidad se vivía en cada acción, en cada sacrificio y en cada gesto de obediencia y gratitud hacia Dios. El campamento se llenó de expectación mientras Moisés explicaba las leyes sobre la pureza de las ofrendas y la distinción entre animales limpios e inmundos. Cada israelita debía comprender que acercarse a Dios requería obedecer las normas de santidad incluso en lo que comían y ofrecían. «Hijos de Israel», dijo Moisés, «no comeréis animales inmundos ni los ofreceréis en sacrificio. Solo lo limpio puede ser aceptable ante el Señor». La obediencia en estos detalles refleja respeto y santidad. Aarón, Eleazar e Itamar mostraban los animales que podían ser ofrecidos y los que debían ser evitados. Cada uno explicaba cómo identificarlos y cómo preparar las ofrendas de manera correcta, recordando que la santidad de Dios se refleja en cada acto del pueblo, grande o pequeño. Moisés continuó: «Los animales limpios serán sacrificados y parte de ellos podrá ser comida por vuestra familia. Los inmundos serán apartados y eliminados del campamento. Así se enseñará obediencia y cuidado por lo santo». El pueblo observaba atentamente. Los niños aprendían que cada acto de obediencia fortalecía la relación con Dios, y los ancianos recordaban la importancia de enseñar estas leyes a cada generación.
Mientras el sol comenzaba a ponerse y el humo del altar se elevaba, Moisés concluyó: Recordad, lo santo y lo limpio no solo se ofrece en el altar, sino que también se refleja en la vida diaria. Obedecer estas leyes asegura nuestra comunión con Dios y su bendición sobre nosotros. El campamento entero se llenó de una sensación de respeto y responsabilidad. Cada israelita comprendió que la santidad de Dios no se limita al sacrificio, sino que abarca toda acción y decisión de su vida. El campamento estaba lleno de murmullos mientras Moisés explicaba los sacrificios de paz, enseñando al pueblo que estas ofrendas no solo restauraban la relación con Dios, sino que también fortalecían la unidad y la gratitud entre los israelitas. Hijos de Israel, dijo Moisés, cuando traigáis un sacrificio de paz, parte irá al altar, parte será comida por vosotros y vuestros familiares. Así se celebra la comunión con el Señor y con la comunidad. Aarón, Eleazar e Itamar guiaban al pueblo en la preparación del animal, mostrando cómo colocar cada parte sobre el altar y cómo compartir la carne con respeto y alegría. Cada paso enseñaba la importancia de la gratitud y la convivencia armoniosa dentro del campamento. Moisés continuó: Estos sacrificios enseñan que la santidad no solo se vive en la obediencia a Dios, sino también en cómo tratáis a vuestros hermanos. Compartir el sacrificio es un acto de unidad y devoción. El pueblo observaba con atención. Los niños aprendían que la santidad se reflejaba en la generosidad y la gratitud, mientras los ancianos recordaban que cada acción enseñaba lecciones de respeto y amor hacia Dios y hacia los demás. Mientras el sol comenzaba a ponerse, el humo del altar ascendía y se mezclaba con la brisa del desierto, recordando al pueblo que la obediencia, la gratitud y la unidad eran esenciales para mantener la bendición y la cercanía con Dios. Esa noche, las familias compartieron sus ofrendas con alegría, comprendiendo que el sacrificio era tanto un acto de devoción a Dios como un lazo de unión entre ellos. El campamento despertó con un aire de solemnidad mientras Moisés explicaba las ofrendas de cereal y los diezmos, enseñando al pueblo que la devoción a Dios también se manifestaba en su trabajo y en lo que daban de sus cosechas. Hijos de Israel, dijo Moisés, traeréis las primicias de vuestra cosecha y vuestros diezmos al Señor. Esto muestra gratitud por lo que Él os da y enseña generosidad hacia vuestra comunidad. Aarón, Eleazar e Itamar guiaban a las familias mientras ofrecían el grano, molido o en panés, explicando cómo parte se quemaba sobre el altar como aroma agradable a Dios y cómo parte podía ser compartida con los sacerdotes y necesitados. Cada acto enseñaba responsabilidad, gratitud y santidad en lo cotidiano. Moisés continuó: No olvidéis que cada ofrenda refleja vuestro corazón. No basta con dar por obligación, debe ser con alegría y reverencia. Así demostraréis devoción verdadera al Señor y unidad con vuestros hermanos. Los niños observaban fascinados cómo sus padres ofrecían las primicias, entendiendo que la santidad se practicaba en cada aspecto de la vida, incluso en la cosecha y en la comida diaria. Los ancianos recordaban cómo estas enseñanzas fortalecían la fe y la comunidad. Mientras el sol iluminaba los campos circundantes y el humo del altar ascendía, Moisés concluyó: Cada ofrenda enseña que obedecer a Dios es honrarlo en todo lo que hacemos, con corazón puro, generosidad y gratitud. El campamento entero sintió que la obediencia, la gratitud y la dedicación a Dios eran la base para vivir en santidad y armonía con la comunidad. El campamento se llenó de expectación mientras Moisés explicaba la santidad de los sacerdotes, sus vestiduras y cómo debían actuar como ejemplo para todo Israel. Cada detalle de su vida debía reflejar obediencia y pureza, enseñando al pueblo a vivir bajo la guía de Dios. Hijos de Aarón, dijo Moisés, vestiréis ropas santas para ministrar ante el Señor. Cada prenda, cada detalle, debe mostrar reverencia y respeto, porque vuestra vida será un ejemplo para todo el pueblo. Eleazar e Itamar observaban atentamente mientras Aarón se preparaba, ajustando cada pieza, el efod, el pectoral, la túnica, cada bordado lleno de significado. No era solo vestimenta, era un recordatorio de la santidad y responsabilidad que pesaba sobre los sacerdotes. Moisés continuó: Debéis distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo, y enseñar al pueblo con vuestro ejemplo. Vuestra pureza y obediencia reflejarán la presencia de Dios entre ellos. El pueblo observaba en silencio, comprendiendo que los sacerdotes eran faros de santidad y que su conducta enseñaba más que 1000 palabras. Cada acción de Aarón y sus hijos mostraba disciplina, devoción y respeto a la ley divina.
Mientras el sol caía y la brisa del desierto traía el aroma de los sacrificios, Moisés concluyó: que vuestra vida sea un ejemplo, que cada acción sea santa, y que así el pueblo aprenda a vivir en obediencia y reverencia hacia Dios. Esa noche, mientras las familias reflexionaban, quedó claro que la santidad no era solo para los rituales, sino para cada acto de la vida diaria, guiada por ejemplo y obediencia. El campamento se llenó de atención mientras Moisés explicaba los sacrificios por transgresiones específicas, mostrando al pueblo que cada acto de desobediencia debía ser reconocido y expiado para restaurar la comunión con Dios. Hijos de Israel, dijo Moisés, si alguien peca contra el Señor o contra su hermano, deberá traer un sacrificio de reparación. El sacerdote lo ofrecerá, y la persona será restaurada ante Dios y la comunidad. Aarón, Eleazar e Itamar guiaban a cada israelita, mostrando cómo acercar al altar los animales sin defecto, cómo derramar la sangre y cómo quemar las partes designadas sobre el fuego. Cada acción enseñaba responsabilidad, arrepentimiento y reverencia a la santidad divina. Moisés continuó: si la ofensa afecta a la congregación o a un líder, el sacrificio será mayor. Cada acto de expiación demuestra que la obediencia y la humildad son esenciales para mantener la relación con Dios. El pueblo comprendía que los sacrificios no eran simples rituales, sino lecciones vivientes sobre la importancia de reconocer el error y restaurar la justicia ante Dios y los demás. Los niños aprendían que la santidad se reflejaba en la sinceridad y la responsabilidad de cada acción. Mientras el sol descendía y el humo del altar ascendía al cielo, Moisés concluyó: cada sacrificio muestra que Dios es justo, pero también misericordioso. La obediencia y el arrepentimiento restauran la relación con Él y traen bendición al pueblo. El campamento entero reflexionó sobre estas enseñanzas. Cada familia comprendió que la santidad se vivía reconociendo los errores, ofreciendo reparación y obedeciendo las leyes divinas. El desierto estaba bañado por la luz del amanecer cuando Moisés reunió a Aarón y sus hijos para enseñarles la dedicación y consagración de los sacerdotes, un proceso vital para mantener la santidad del altar y del campamento. Hijos de Aarón, dijo Moisés, vuestra consagración es esencial. Seréis apartados para servir al Señor, y cada acción vuestra reflejará su santidad ante todo Israel. Eleazar e Itamar observaban mientras Aarón era ungido con aceite santo, vistiendo sus ropas sacerdotales y participando en los rituales que lo consagraban al servicio divino. Cada gesto, cada paso, era un acto de devoción y pureza. Moisés continuó: debéis ser ejemplo para el pueblo. Vuestra obediencia, pureza y respeto enseñarán a Israel cómo acercarse al altar y vivir en santidad cada día. El pueblo observaba en silencio, comprendiendo que los sacerdotes no solo ministraban sacrificios, sino que también eran guías espirituales, enseñando con su ejemplo la obediencia y el respeto a la ley de Dios. Mientras el sol iluminaba las tiendas y el humo del altar ascendía, Aarón bajó la cabeza en oración, consciente de que su vida ahora estaba dedicada a servir y a enseñar santidad, restauración y obediencia al pueblo. Esa jornada quedó marcada en el campamento como un recordatorio de que la pureza, la preparación y la consagración eran fundamentales para vivir bajo la guía de Dios y mantener su bendición entre ellos. El campamento se encontraba en silencio reverente mientras Moisés explicaba las ofrendas de sacrificio para diferentes situaciones de pecado y limpieza, mostrando al pueblo que cada ritual tenía un propósito de obediencia, responsabilidad y restauración. Hijos de Israel, dijo Moisés, si alguien peca por descuido, traerá un animal sin defecto, si la transgresión afecta a la comunidad, la ofrenda será mayor. Cada sacrificio restaura vuestra relación con el Señor y con vuestros hermanos. Aarón, Eleazar e Itamar guiaban al pueblo paso a paso. Mostraban cómo acercar al altar los animales, cómo derramar la sangre y cómo quemar las partes específicas. Cada gesto recordaba que la santidad y la obediencia se reflejaban en la precisión y devoción con la que se ofrecía cada sacrificio. Moisés continuó: estas leyes enseñan que ninguna acción queda sin consecuencia. La obediencia restaura, la desobediencia separa, y la expiación trae perdón y bendición. Los israelitas observaban atentamente, comprendiendo que cada sacrificio era una lección viva sobre la responsabilidad, la humildad y la santidad en la vida cotidiana. Los niños aprendían que acercarse a Dios implicaba sinceridad y reverencia, mientras los ancianos recordaban que estas enseñanzas fortalecían la fe de toda la comunidad. Mientras el sol se ocultaba y el humo del altar ascendía, Moisés concluyó:
Cada sacrificio muestra que Dios es justo y misericordioso. Obedeced y seréis restaurados, fallad y aprenderéis a través de la corrección divina. El campamento entero reflexionó sobre estas palabras. Cada familia comprendió que la santidad de Dios se vivía reconociendo errores, ofreciendo expiación y obedeciendo las leyes divinas en todo momento. El campamento respiraba un aire de solemnidad mientras Moisés enseñaba los sacrificios de purificación ritual, explicando que cada acto era un recordatorio de la disciplina, el respeto y la limpieza espiritual que el Señor exigía. Hijos de Israel, dijo Moisés, quien toque lo impuro deberá purificarse. Traed la ofrenda correcta al altar y el sacerdote hará expiación por vosotros, restaurando vuestra santidad ante Dios. Aarón, junto a Eleazar e Itamar, guiaba a los israelitas, mostrando cómo acercar las ofrendas, cómo derramar la sangre y cómo quemar las partes específicas. Cada acción enseñaba la importancia de la obediencia y de mantener la pureza en cada aspecto de la vida. Moisés continuó. Estas leyes no solo enseñan limpieza externa, sino también limpieza del corazón. La disciplina y la obediencia reflejan respeto por la santidad de Dios. El pueblo observaba con atención, comprendiendo que la santidad no era solo ritual, sino una forma de vivir, obedecer, purificarse y honrar al Señor en todo momento. Los niños aprendían que incluso los pequeños actos tenían significado, y los ancianos recordaban que la pureza fortalecía la relación con Dios y la comunidad. Mientras el humo del altar ascendía hacia el cielo y la brisa del desierto acariciaba las tiendas, Moisés concluyó. Cada sacrificio y purificación enseña disciplina, respeto y reverencia. Que vuestras acciones diarias reflejen la santidad que Dios demanda. Esa tarde, el campamento entero sintió que la obediencia, la pureza y la dedicación eran caminos para mantener la bendición y la cercanía con Dios. El campamento estaba en silencio mientras Moisés enseñaba las ofrendas por culpa y reparación, explicando que cada acción no solo restauraba la relación con Dios, sino también con el prójimo. Cada israelita debía aprender responsabilidad, arrepentimiento y justicia. Hijos de Israel, dijo Moisés, si alguien perjudica a su hermano, deberá traer una ofrenda de reparación y confesar su culpa. El sacerdote ofrecerá la sangre sobre el altar y la reconciliación será concedida. Aarón, Eleazar e Itamar mostraban paso a paso cómo preparar la ofrenda, cómo presentarla al altar y cómo devolver lo que se había tomado injustamente. Cada gesto enseñaba que la obediencia y la honestidad eran esenciales para vivir en santidad. Moisés continuó. Que cada israelita aprenda que las faltas tienen consecuencias, pero la humildad y la reparación restauran la relación con Dios y con los demás. El pueblo comprendía que cada sacrificio enseñaba integridad, justicia y devoción. Los niños observaban atentos, aprendiendo que la santidad se practicaba tanto en la relación con Dios como en la relación con sus hermanos. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas del desierto y el humo del altar ascendía, Moisés concluyó. Cada acción de reparación muestra que Dios es justo y misericordioso. La responsabilidad y el arrepentimiento traen restauración y bendición. Esa noche, las familias reflexionaron sobre estas enseñanzas, comprendiendo que la santidad se vivía en la obediencia, la reparación y la reconciliación con Dios y con los demás. El campamento estaba expectante mientras Moisés enseñaba los sacrificios especiales de consagración y dedicación, recordando al pueblo que cada ritual no solo honraba a Dios, sino que también reforzaba la santidad y la obediencia tanto de los sacerdotes como de los israelitas. Hijos de Israel, dijo Moisés, cuando dediquéis algo al Señor, ya sea un sacrificio o vuestro servicio, debe hacerse con corazón puro y devoción sincera. Así se enseñará obediencia y respeto a toda la comunidad. Aarón, Eleazar e Itamar guiaban a los israelitas en la preparación de los sacrificios, mostrando cómo colocar cada ofrenda, cómo derramar la sangre y cómo realizar la quema ceremonial de manera correcta. Cada detalle recordaba que la santidad exige precisión, reverencia y entrega total al Señor. Moisés continuó. Cada consagración es un ejemplo de devoción y obediencia. Que vuestro corazón esté alineado con vuestras acciones, y que la comunidad vea la santidad reflejada en cada rito. El pueblo observaba atentamente, comprendiendo que los sacrificios enseñaban disciplina, gratitud y reverencia en todos los aspectos de la vida. Los niños aprendían que cada acto debía realizarse con intención pura, y los ancianos recordaban que la obediencia y la dedicación fortalecían la fe colectiva.
Mientras el humo del altar ascendía hacia el cielo y el sol iluminaba las tiendas, Moisés concluyó: que cada acción dedicada al Señor refuerce la santidad y la obediencia, y que el pueblo aprenda a vivir conforme a la voluntad de Dios. Esa tarde, la comunidad entera entendió que la santidad, la obediencia y la dedicación eran los pilares para mantener la bendición de Dios y la unidad del pueblo. El campamento estaba silencioso mientras Moisés explicaba los sacrificios de expiación, recordando al pueblo que cada acción debía reflejar arrepentimiento y obediencia para restaurar la relación con Dios. Hijos de Israel, dijo Moisés, cuando alguien peca, traerá un sacrificio de expiación. El sacerdote lo ofrecerá en el altar, y vuestra relación con el Señor será restaurada. La obediencia y el arrepentimiento son la clave para permanecer en su gracia. Aarón, Eleazar e Itamar guiaban a los israelitas, mostrando cómo acercar los animales al altar, derramar la sangre y quemar las partes designadas. Cada acción enseñaba responsabilidad, humildad y reverencia. Moisés continuó: estos sacrificios enseñan que ningún pecado queda sin atención, y que la restauración es posible si el corazón se arrepiente y la obediencia se cumple. El pueblo observaba con atención, comprendiendo que la santidad y la misericordia de Dios se manifestaban en cada rito, cada sacrificio y cada acto de arrepentimiento sincero. Los niños aprendían que acercarse a Dios requería corazón puro, y los ancianos recordaban que cada acción enseñaba disciplina y fe. Mientras el humo del altar ascendía y el sol comenzaba a ocultarse tras el horizonte, Moisés concluyó: cada sacrificio de expiación muestra que Dios es justo y misericordioso. Obedeced, arrepentíos y seréis restaurados ante Él. Esa noche, las familias reflexionaron sobre la importancia de la obediencia, la expiación y la restauración para vivir en santidad y mantener la bendición de Dios sobre la comunidad. El campamento estaba en calma mientras Moisés enseñaba las leyes sobre la santidad del pueblo, recordando que cada acción, palabra y pensamiento debía reflejar obediencia y pureza ante Dios. Hijos de Israel, dijo Moisés, sed santos porque yo, el Señor, soy santo. Vuestra conducta personal debe reflejar respeto, pureza y obediencia en todo momento. Aarón, Eleazar e Itamar caminaban entre las familias, mostrando cómo los sacerdotes y el pueblo debían mantenerse puros incluso fuera del altar, desde la comida que consumían, hasta la manera de relacionarse entre ellos. Cada gesto recordaba que la santidad abarca toda la vida, no solo los rituales religiosos. Moisés continuó: distinguid lo limpio de lo inmundo, lo correcto de lo profano. Que vuestra conducta enseñe al pueblo a vivir con reverencia, justicia y amor a Dios. El pueblo escuchaba con atención, comprendiendo que la santidad se practicaba tanto en las grandes acciones como en los detalles cotidianos de la vida diaria. Los niños aprendían que obedecer a Dios implicaba respeto, pureza y disciplina, y los ancianos recordaban que la enseñanza debía transmitirse a cada generación. Mientras el sol se ocultaba y el humo del altar ascendía, Moisés concluyó: vuestra vida debe reflejar la santidad de Dios. Obedeced, mantened la pureza y enseñad a otros a seguir su camino. Esa noche, las familias reflexionaron sobre la importancia de la obediencia, la pureza personal y la santidad colectiva para mantener la bendición y la presencia de Dios entre ellos. El campamento estaba en calma mientras Moisés explicaba la santidad en la comunidad, enfatizando que obedecer las normas divinas no solo protegía a cada individuo, sino que fortalecía a todo Israel. Hijos de Israel, dijo Moisés, cuando vivís en obediencia y respeto por las leyes del Señor, protegéis al pueblo y mantenéis la pureza de la comunidad. Cada acción importa. Aarón, Eleazar e Itamar enseñaban a las familias cómo mantener la limpieza, cómo respetar las reglas de pureza y cómo actuar con justicia y honestidad entre ellos. Cada gesto recordaba que la santidad era tanto personal como colectiva. Moisés continuó: vivid con justicia y bondad. No contaminéis lo santo ni pongáis en peligro la unidad del pueblo. La obediencia asegura la bendición y la protección de Dios. El pueblo escuchaba atentamente. Los niños aprendían que obedecer y respetar las normas fortalecía a toda la comunidad, mientras los ancianos recordaban que la santidad debía vivirse en la familia, en la comunidad y en cada acción diaria. Mientras el sol descendía y el humo del altar se mezclaba con la brisa del desierto, Moisés concluyó: que cada israelita recuerde que la santidad colectiva protege a todos y que la obediencia a Dios mantiene la paz y la bendición sobre el campamento. Esa noche,
el campamento entero reflexionó sobre la importancia de la obediencia, la justicia y la santidad para vivir unidos bajo la guía de Dios. El campamento estaba lleno de expectación mientras Moisés explicaba la preparación final para los sacrificios y la enseñanza de la santidad completa, asegurando que cada israelita comprendiera la importancia de la obediencia, la pureza y la dedicación a Dios. Hijos de Israel, dijo Moisés, hoy culminamos lo que hemos aprendido. Cada sacrificio, cada ofrenda, cada acción, refleja vuestra devoción al Señor. Sed santos en todo lo que hacéis, porque yo soy santo. Aarón, Eleazar e Itamar guiaban al pueblo en los últimos sacrificios del día, mostrando cómo acercar las ofrendas al altar, cómo derramar la sangre de manera correcta y cómo realizar los rituales de purificación. Cada detalle enseñaba disciplina, reverencia y obediencia. Moisés continuó. Recordad que la santidad no se limita al altar ni a los sacrificios. Cada acto de obediencia, cada decisión justa, fortalece la relación con Dios y mantiene su bendición sobre vosotros. El pueblo observaba atentamente, comprendiendo que la santidad era una forma de vida completa, que debía reflejarse en la familia, en la comunidad y en cada acción cotidiana. Los niños aprendían que incluso los pequeños gestos tenían significado, y los ancianos recordaban la responsabilidad de enseñar estas lecciones a las nuevas generaciones. Mientras el sol se ocultaba y el humo del altar ascendía hacia el cielo, Moisés concluyó: que cada uno viva en santidad, obedeciendo y honrando al Señor en todo momento, y que su presencia y bendición permanezcan entre vosotros siempre. Esa noche, el campamento entero sintió un profundo respeto y devoción. La obediencia, la pureza y la santidad se habían convertido en la guía de la vida de Israel. El campamento estaba sereno mientras Moisés reunía al pueblo para el cierre del aprendizaje y la consolidación de las leyes, recordando que la santidad debía guiar cada acción de su vida diaria. Hijos de Israel, dijo Moisés, todo lo que hemos aprendido sobre sacrificios, pureza y obediencia es para que viváis en santidad. Recordad, la santidad no es solo para el altar, sino para cada pensamiento, palabra y acción. Aarón, Eleazar e Itamar caminaban entre las familias, asegurándose de que cada israelita comprendiera cómo aplicar las leyes en su vida cotidiana. Cada gesto enseñaba responsabilidad, devoción y respeto a la santidad de Dios. Moisés continuó: vivid según las enseñanzas que os hemos dado. Que cada sacrificio, cada ofrenda y cada acto de obediencia refuerce la comunidad, fortalezca la fe y mantenga la bendición del Señor sobre vosotros. El pueblo escuchaba con atención y reverencia, comprendiendo que la santidad se practicaba tanto en la comunidad como en la vida personal, y que cada miembro tenía un papel en mantener la pureza y la obediencia. Mientras el sol se ocultaba tras las dunas y el humo del altar ascendía hacia el cielo, Moisés concluyó: que la obediencia, la pureza y la santidad guíen vuestra vida, y que la presencia de Dios permanezca siempre entre vosotros. Esa noche, el campamento entero reflexionó, sabiendo que las enseñanzas de Dios no eran solo reglas, sino un camino para vivir en bendición, unidad y devoción constante. El campamento brillaba con un aire de solemnidad y alegría mientras Moisés reunía al pueblo para celebrar la santidad aprendida y consolidar las enseñanzas de Dios. Hijos de Israel, dijo Moisés, habéis aprendido a vivir en obediencia, pureza y santidad. Cada sacrificio, cada ofrenda y cada acto de devoción refleja vuestra relación con el Señor y con la comunidad. Aarón, Eleazar e Itamar guiaban al pueblo en un último ritual de consagración, mostrando cómo aplicar todo lo aprendido en la vida diaria. Cada gesto enseñaba disciplina, gratitud, responsabilidad y amor a Dios. Moisés continuó: recordad siempre que la santidad no termina en el altar. Debe reflejarse en cada pensamiento, palabra y acción. Obedeced a Dios, respetad a vuestros hermanos y mantened la pureza en vuestra vida y comunidad. El pueblo observaba con reverencia y entusiasmo. Los niños aprendían que la santidad se practicaba en todo momento, mientras los ancianos recordaban que estas enseñanzas debían transmitirse de generación en generación. Mientras el sol se ocultaba y el humo del altar ascendía al cielo, Moisés concluyó: que la obediencia, la pureza y la devoción guíen vuestra vida. Que la presencia de Dios permanezca siempre entre vosotros y que su bendición llene vuestro campamento y hogares. Esa noche, el campamento entero celebró con gratitud. La santidad, la obediencia y la devoción se habían convertido en la guía para vivir en unidad,
respeto y bendición bajo la mirada de Dios. Y así, los israelitas quedaron preparados para caminar por el desierto, viviendo cada día con fe, obediencia y un corazón dedicado al Señor. Únete a Historias de Salvación. Comenta tu momento favorito y suscríbete para no perder ninguna enseñanza que cambia vidas.